agregar a nuestra invitada, que es, que es de la ciudad de Cochabamba. Un saludo a toda Cochabamba también. Muy buenas noches, Carolina. Ya estás al aire. No sé si puedes activar tu micrófono, tu cámara. Buenas noches, Fran. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muchas estás? gracias por la invitación. Gracias a ti, más bien, Carolina, por habernos aceptado, por haber aceptado compartirnos la experiencia que tú tienes. Bueno, pues bienvenida al canal que tengo. Primeramente, Carolina, quisiera que te presentes quién es Carolina y a ver, puedes hacernos un resumen también de ti. Muy bien, Franz. Bueno, yo soy ingeniero industrial, me he especializado en lo que es justamente el área de proyectos. Estoy desarrollando proyectos ya durante 15 años en diferentes áreas. Como la misma carrera nos permite abarcar varias áreas, he hecho tanto proyectos públicos, privados, productivos, empresariales, de financiamiento, de ayuda, de apoyo. Es un largo camino justamente, ¿no? Y el tema de proyectos es un área muy interesante desde que salí de la universidad. Trabajé, hice mi primer proyecto del Instituto de Estadística de la San Simón y de ahí he comenzado, ¿no? Con toda esta área, pasando por diferentes instituciones como la gobernación, igual en el sector de proyectos y muchas otras empresas a nivel nacional. Actualmente me dijiste que ya tienes una consultora, Carolina. Sí, justamente tenemos una consultora de elaboración de proyectos. Es justamente por medio de esta consultora que hemos hecho bastantes proyectos y capacitaciones, ¿no? Porque un proyecto implica muchas áreas, implica muchas etapas. Y para que pueda tener, digamos, un buen recaudo, o sea, una buena llegada al proyecto, tiene que cumplir las diferentes etapas, ¿no? Entonces es necesario a veces capacitar a los mismos clientes, a las mismas personas, hacia dónde quieren llegar, cómo van a llegar, cuáles son los pasos que tienen que seguir para garantizar, ¿no? Es muy cierto lo que dices, o sea, cuando se habla de proyectos, justamente uno está hablando de temas económicos y de tiempo, y esas son las cosas que hay que cuidar, ¿no? Para eso son justamente las etapas. Qué bueno, qué bueno. Me parece súper la transmisión de esta noche, amigos. No se lo pierdan. Pueden hacer también las consultas necesarias a medida que vayamos entablando la entrevista, de cualquier consulta que tengan. Bueno, Carolina, entonces sí, me parece excelente este tema y tú has hablado de la carrera de ingeniería industrial, ¿no? Es una carrera, una opción más que también la gente se puede, bueno, los jóvenes especialmente, si quieren dedicarse a bienes raíces, bueno, industrial me parece una carrera muy acertada. Bueno, si es que la persona no puede estudiar tal vez arquitectura, ingeniería civil, pero industrial sí y abarca muchas áreas. Es una carrera completa, se puede decir. Bueno, Carolina, entonces explícanos un poco, ahora podemos empezar ya con esa transmisión, el tema de qué es un proyecto, en qué caso se debería de llevar, danos una introducción. Claro que sí, Franz. Bueno, justamente en este rubro de bienes raíces inmobiliario, uno cuando quiere comenzar a hacer un proyecto, quiere comenzar a hacer una inversión, la primera pregunta que se hace es, dice, ¿este rubro será rentable? O sea, ¿tendré seguridad de invertir en este rubro? Mira bien cuánto voy a ganar, en cuánto tiempo. Y a veces, muchas veces no saben por dónde comenzar. O sea, porque dentro de bienes raíces y el mundo inmobiliario existen muchas áreas. Una de ellas es la construcción de viviendas, otra es el tema de alquileres, otra es el tema de administración de activos como edificios, otra es el tema del marketing inmobiliario, otra es el área, por ejemplo, del tema digital inmobiliario, o sea, el área financiera inmobiliaria. O sea, realmente existen muchas áreas para entrar a este rubro inmobiliario. Y dentro del mismo rubro de construcción, existen también diferentes lugares donde cómo invertir. O sea, unos son, digamos, lo que son viviendas, lo que son departamentos, lo que son desarrollos inmobiliarios,
lo que son proyectos comerciales como oficinas. Otros, digamos, en tema de construcción también están con la parte industrial, ¿no? O sea, construyen galpones. Eso mucho se ve en la parte pública. Y en las empresas también, ¿no? Se necesitan construcciones a veces industriales, ¿no? Para el tema del sector, de todos los sectores, ¿no? Lácteos, frutas, o sea, es un mundo bastante amplio y muy interesante. Entonces, una persona cuando quiere comenzar, tiene que analizar justamente por cuál es el sector que va a comenzar. La mayoría comienza por el área de viviendas, ¿sí? Porque justamente el tema de vivienda es algo que es un déficit que existe en nuestro país. O sea, es un déficit de vivienda que es muy común escuchar este déficit que existe en nuestro país. Por ejemplo, teniendo algunos datos de lo que hemos podido investigar, el 2018, o sea, hay un 40% de personas en Bolivia, de hogares, que tienen vivienda propia. Hasta el 2018 tenían 40% de personas vivienda propia. O sea, un 60% no tienen vivienda propia. Entonces, por eso justamente se vuelve un mercado interesante la construcción de viviendas, si nos vamos un poco enfocando. O sea, 60% de la población de Bolivia no tiene vivienda propia. Entonces, nos ponemos a pensar, entonces, ¿dónde viven? ¿Qué pasa con esta gente? ¿No? Y estas preguntas que nos hacemos, estos análisis que nos hacemos son importantes a un principio para saber justamente por qué camino vamos a ir. Y esto es justamente lo que se llama la investigación de mercado, que es el primer paso que muchos no lo hacen para poder invertir su dinero. O sea, es la investigación de mercado, a qué lugar, a qué rubro, a qué población, a qué tipo de edad, a qué nivel socioeconómico se van a dirigir, ¿no? El proyecto que quieren desarrollar. Entonces, bueno, considerando que el 60% de población hasta el 2018, bueno, ahora está en un 54% de la población que no tiene vivienda. Entonces sigue siendo un mercado interesante, ¿verdad? La construcción de viviendas. Sigue siendo un mercado interesante. O sea, la mitad prácticamente, por poco la mitad de Bolivia no tiene viviendas propias. Muchos están viviendo en lo que son alquileres, justamente de algunos datos que tenemos. Casi el 16.5% está viviendo en viviendas prestadas. El 16.3% está viviendo en anticrético, en alquiler o en una forma de intercambio de servicio, ¿no? Pero están viviendo de esa forma. El 3.4% en otras formas. Y ahora, del 2018 a la fecha, el 63.6% actualmente tiene vivienda propia, pero sigue siendo el 36.4% que no tiene vivienda propia. Y no solo es eso, no solo es el hecho que no tengan vivienda propia, sino que hay otro dato interesante, que prácticamente el 40% de población que tiene vivienda propia no está conforme con su vivienda. O sea, ese es también otro mercado, ¿no? O sea, hay personas que sí tienen vivienda propia, pero ya no está de acuerdo a sus necesidades, sea de tamaño, sea de ubicación. Entonces, ese es también otro mercado, ¿no? Justamente que existe ahí. Entonces, estas son las cosas que hay que ir analizando, ¿no? Para ir enfocando. Otro punto interesante, por ejemplo, es quiénes son los que compran más viviendas propias. ¿Quiénes son las personas que compran más? ¿Quiénes tienen más intención de compra, no? Actualmente los jóvenes, especialmente de La Paz y Santa Cruz, por datos de la Cámara de Construcción de Santa Cruz, que maneja más datos estadísticos, La Paz y Santa Cruz, los jóvenes tienen más tendencia a comprar vivienda. Tienen justamente más esa motivación de comprar vivienda. Casi el 51% de jóvenes tienen esa intención de comprar vivienda, más en La Paz y Santa Cruz, así no mucho en Cochabamba. Estos son algunos factores o variables que varían de acuerdo a la percepción. ¿Por qué? Porque Cochabamba de alguna forma se desarrolla un poco más lentamente. Hay un desarrollo un poco más lento, especialmente en los últimos años ha habido un desarrollo lento, ¿no? Y La Paz y Santa Cruz se ha desarrollado mucho más. Entonces también por eso también hace de que allá haya un poco más de construcciones, ¿no? Y en Cochabamba un poco menos. Sin embargo, son variables que van variando con el tiempo. Son variables que hay que ir analizando justamente. Igual con el tema del poder adquisitivo. O sea, en el mercado tenemos justamente segmentos que tienen bajo nivel adquisitivo.
Y por la situación de nuestro país que está atravesando y que lastimosamente hemos tenido que pasar muchas situaciones desventajosas, desde los problemas que hemos tenido políticos el 2018, 2019, desde la pandemia que se nos ha venido, 2019-2020, los problemas políticos económicos que otra vez estamos comenzando a atravesar. Digo comenzando porque esto parece que va a ser todavía un buen tiempo. Entonces, esa situación económica del país hay que considerarla también, ¿no? En las encuestas justamente que han realizado de percepción, dice que 9 de cada 10 bolivianos piensan que hay crisis en Bolivia, o sea, sienten la crisis en Bolivia, 9 de cada 10 bolivianos. Entonces, justamente estas personas y las personas en conjunto de Bolivia tienen ese temor a invertir, o sea, porque tiene el temor a perder su trabajo, puede no poder pagar justamente los financiamientos que puedan surgir, digamos, de los proyectos, ¿no? O sea, tienen ese temor todavía, ¿no? Entonces, por eso es importante también considerar el nivel socioeconómico al cual está enfocado el proyecto, porque muchos a veces se meten a hacer proyectos muy desarrollados en lugares donde no van a poder acceder a pagar esos montos, ¿no? Entonces hay que analizarlos. Por ejemplo, ahorita lo que más está sucediendo es que las personas, para reducir su nivel de gastos, se están yendo a los extremos. Por eso está creciendo más justamente la mancha urbana en tema horizontal, porque son más baratos los terrenos alejados, ¿verdad? Y también las casas pueden ser más accesibles. Entonces hay muchas personas que están yendo justamente a los extremos y con la tendencia de la crisis van a tratar de reducir precios. Y la gente poco a poco está buscando reducir lo más posible costos, ¿no? Los hogares. O sea, mientras tengan las cosas básicas, pero un techo, van a reducir también, ¿no? Entonces son algunas variables, Franz, que sí son parte de una investigación de mercado y por eso la importancia, como me consultabas. Qué bueno, qué bueno. Tenía una duda muy importante en todo esto que nos has explicado. Más, los datos estadísticos que tú los tienes, ¿dónde nosotros podríamos recabarlo? ¿O cuáles son las instituciones? ¿O cómo lo sacas tú todos estos datos estadísticos, Carolina? Claro que sí, Franz. Mira, realmente en Bolivia nos faltan muchas instituciones que puedan tener datos actualizados. Bolivia no está muy acostumbrada a tener centros de investigación que tengan el apoyo del gobierno o de las entidades que puedan tener datos actualizados, ¿no? Muchos de estos datos los sacan más el tema de las cámaras de construcciones, los sacan justamente la Cámara de Desarrolladores, o sea, tratan de sacar algunos datos, ¿no? Entonces, ahorita por ese lado, más podemos tener estos datos de las cámaras inmobiliarias, ¿no? Que son los que un poco más están enfocando. Ahora, también podemos obtener estos datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Que es la fuente principal de datos fidedignos que deberían ser. Sin embargo, ha habido con los últimos datos de crecimiento de la población, ha habido justamente una controversia, ¿no? O sea, porque justamente si, por ejemplo, el año 2012 teníamos el crecimiento de población de 1.9% al año en Bolivia, que estábamos creciendo hasta ese nivel. Y con estos últimos datos del censo, hemos reducido el crecimiento a 1.0, o sea, 1.038. O sea, ha habido una reducción considerable que todavía está en análisis por muchos analistas, ¿no? ¿A qué se ha debido esta reducción del crecimiento? Sí, cuando realmente se proyecta o se ve, ¿no? Mayor población. Pero el INE es una fuente de información de donde también se puede obtener estos datos. Después también tenemos algunas fuentes de países externos, que a veces son un poco más seguidos, o sea, un poco algunos países que justamente hacen algunas investigaciones en nuestro país,
Por ejemplo, Hábitat para la Humanidad también hace sus investigaciones en el tema de construcción. Por ejemplo, Hábitat para la Humanidad nos dice que con el último dato nos dice, por ejemplo, que sí, que según Hábitat para la Humanidad, 63% de la población en Bolivia no tiene, en la área urbana, necesita viviendas, ¿no? O sea, en el área urbana, eso nos dice, por ejemplo, esa institución. Y el 36.2% en el área rural, ¿no? Eso nos dice, por ejemplo, este dato de Hábitat. Ahora, como ven, hay una diferencia ahí en el área rural de lo que necesitan vivienda a lo que necesitan vivienda en el área urbana, de cualquier ciudad, sea de La Paz, Santa Cruz, Potosí, porque hay una diferencia, ¿no? Porque sabemos que en el área rural siempre hay más tierra, ¿no? Entonces la gente sabe adecuarse a la forma de vida. En cambio, en las áreas urbanas cada vez está más difícil acceder a terrenos y tierras. Entonces también por eso hay mayor necesidad de viviendas, ¿no? Y son los que están justamente yendo a áreas más alejadas, ¿no? Más rurales. Esas fuentes justamente son, Fred. Ya, muchas gracias. Sí, lo he tomado apuntes también para poder informarme un poco esa parte, ¿no? Cuando hacemos un estudio de mercado necesitamos tener unos datos para poder hacer todo el estudio. En este caso, Carolina, ¿cuántas fases hay en una evaluación de proyectos? Podemos suponer o hacer un estudio de mercado de un edificio multifamiliar, un ejemplo. ¿Qué fases hay de factibilidad para poder decir ya, ok, podemos hacer este proyecto? Entonces, ¿nos puedes explicar eso, por favor? Sí, claro que sí. Por ejemplo, un proyecto de desarrollo multifamiliar es mucho, bueno, lo vamos a poner en sencillo. Es tiempo e ingreso, ¿no? Justamente lo que llamamos el flujo de efectivo, ¿no? O sea, el objetivo es ganar más en poco tiempo, ¿no? Normalmente ese es el objetivo de los proyectos económicos. Porque hay proyectos como fundaciones que su objetivo es dotar vivienda, ¿no? Y sus indicadores los miden en la cantidad de personas que abarcan, ¿no? Que pueden ayudar con su proyecto. Ese es un proyecto como una fundación, ¿no? Que tiene esa intención de ayudar. Pero en un proyecto privado, normalmente la intención es ingresos económicos, ¿no? Y para poder medir un ingreso económico hay que ver mucho el tiempo y el retorno. Y justamente ese flujo de efectivo que no se quede justamente estancado. Porque a veces vemos muchos proyectos en las ciudades que lastimosamente se quedan estancados. ¿Por qué? Uno, por tema legal, no han tomado en cuenta las regulaciones y las normas legales del lugar. Entonces tienen problemas, por ejemplo, con la licencia ambiental, que los paralizan, no les dan, y esa es una licencia ambiental, casi toma un año en tramitar, depende, ¿no? El lugar, las instituciones, la burocracia. Entonces eso ya les estanca y ya les hace perder justamente dinero. El tema legal, en tema de normativas de los planos, a veces tienen problemas con los documentos, no les aprueban los planos, no les aprueban documentos. Entonces, esa es otra variable que también hay que considerar para que tenga una buena viabilidad. Toda la parte legal, hay que considerar toda esa parte importante. Número 2, el lugar al mercado que está dirigido. Ahí también tenemos indicadores de viabilidad para ver si al mercado que está dirigido la construcción realmente le va a gustar lo que se está ofreciendo. Porque ¿de qué sirve, digamos, construir una construcción muy cara, muy detallada, con mucho detalle, con materiales de alta calidad, cuando el poder adquisitivo de la zona, o sea, de las personas o del lugar, no compensa, ¿no? Entonces hay que ver el mercado al que está relacionado. Igual, si está relacionado a personas mayores o a personas jóvenes. Los jóvenes no necesitan muchos cuartos, no necesitan muchas habitaciones, necesitan comenzar a independizarse. En cambio, un hogar, una familia, necesita más comodidades, necesita justamente más habitaciones, una cocina amplia, normalmente un patio,
para sus niños, ¿no? Entonces, hay que ver a qué mercado se está enfocando. Número 3, el tema del análisis de los materiales, ¿no? O sea, también hay que hacer un análisis ahí de qué tipo de material se va a colocar. Siempre varía el costo de materiales, y más en una situación, digamos, fluctuante como la que está el país, varía el costo de materiales. Por ejemplo, justamente ahorita hay un índice de costos de construcción que es el ICC, es un índice de costos de construcción, que ese es un índice que nos ayuda justamente a saber cuánto ha subido los materiales en relación al año anterior, ¿no? Por ejemplo, a la fecha, comparando con el año 2023, ha subido el índice de costos de construcción en edificios residenciales un 27.5% en relación al año pasado. Es un incremento bastante considerable. En relación a la construcción de viviendas unifamiliares, el índice de costos de construcción ha subido un 17.7%, ¿no? En relación al año pasado. O sea, son costos considerables, ¿no? Y que también hay que hacer su proyección para el siguiente año. O sea, se hace todo un análisis. En realidad, en proyectos existen muchas metodologías que nos ayudan a dar información con números, ¿no? Información clara con números, que ayuda a tomar la decisión, ¿no? Entonces, justamente es otra parte de la viabilidad de un proyecto, el tema de los materiales, ¿no? O sea, estar preparados incluso para ver qué va a pasar si es que no hay los materiales. Prever ese tiempo de que no se va a poder construir. Por ejemplo, en pandemia, muchas constructoras han quedado en crisis porque no tenían un plan de contingencia. También se elaboran planes de contingencia para estos temas, ¿no? Hay planes de contingencia que se hace la evaluación, cuánto se pierde por cada día que se paraliza una construcción, ¿no? Y hay un punto de equilibrio justamente es donde dice, no, hasta aquí está el proyecto, porque si sigo más días, o sea, ya es pérdida. Se va registrando la pérdida en el flujo de fondos. Entonces hay que considerar justamente esos datos. ¿Y cómo no les va a gustar, digamos, justamente a una persona tener ese dato y decir, no, si pasa algo, ya sé, tengo 10 días para sostenerme, o tengo 45 días para mantenerme, pero al 46 ya no es factible, ya no es viable, ¿no? Entonces, más en una situación fluctuante de crisis como la que estamos pasando, es importante justamente tener estos costos de la viabilidad de un proyecto, como me dices, ¿no? Entonces, ese es el otro, el tema de los materiales. Es otro que hay que considerar en la viabilidad de un proyecto. Bueno, después justamente el tema de la venta, ¿no? El tema del marketing. A veces he visto proyectos muy, muy interesantes, muy, muy bonitos. He visto muchas personas moviéndose en este rubro, pero de pronto se olvidaron del marketing. Y lo hacen el marketing de forma normal. O sea, y en relación, digamos, a otros departamentos, Santa Cruz está con muy buen marketing, pero La Paz, Cochabamba, Potosí, no están manejando mucho el marketing inmobiliario, ¿no? Entonces, ahí también hay un valor que se mide. O sea, ¿en cuánto tiempo vendo mi propiedad o lo que estoy construyendo, ¿no? O sea, tengo igual un periodo para poder recuperar eso. Mientras más rápido lo venda, mejor va a ser mi inversión, ¿no? Pero ahí es donde muchos se estancan igual. O sea, tardan mucho en vender. O sea, no tienen la estrategia como para ya actuar en su momento. O ver el canal adecuado. Ahora hay varios canales, pero lastimosamente ahorita son canales de otros países, son los que más están funcionando, ¿no? O sea, son... igual con el tema del Facebook, del TikTok, pero tenemos acá limitaciones, digamos, en tema de pagos a las plataformas. Pero existen otras formas, o sea, no solo es Facebook y TikTok, eso es lo que a veces, o a veces no saben usar el Facebook y el TikTok porque son de paga. Por ejemplo, se hace un plan de marketing, igual es un proyecto de marketing
que se mide cuánto tienes que invertir, vas a saber cuántas personas van a mirar tu publicación, cuántas personas realmente les interesa, y tú vas a poder ver si estás invirtiendo bien o no. Porque puede ser que estás gastando mucho y no estás llegando a las personas adecuadas, pero estás gastando, ¿no? Entonces también hay que ver eso, ¿no? O sea, por eso una buena estrategia de marketing te asegura tener un poco más de efectividad en la llegada, ¿no? de tus ventas. Y eso también se refleja en la viabilidad de un proyecto, porque ahí es donde manejamos el flujo de efectivo, ¿no? O sea, mientras ya más rápido se vende un proyecto, entonces ya puedes invertir en otra cosa, ¿no? Y finalmente el cierre, que es otra cosa también del tema de viabilidad, porque cuando uno cierra un buen proyecto y tiene un buen plan de cierre con los clientes, asegura a sus clientes para el siguiente proyecto, ¿no? O sea, asegura a sus clientes para el siguiente proyecto. Muchos lo venden y se olvidan. Ahí lo dejan. Ah, ya lo vendí y listo. Y no consideran todos los gastos que han invertido en tiempo, en costos de la publicidad, de contactar a ese cliente, de llevar a esa persona. O sea, son costos que no lo ven y no saben recapitalizarlos para el siguiente proyecto, ¿no? Esos serían algunos puntos, Fran. Muchas gracias, Carolina. Me parece excelente este tema, porque la mayoría de las personas lo hacemos empíricamente, incluyéndome. Yo lo he hecho empíricamente, a veces busco alguna información, pero las personas, y por ejemplo, cuando hacen un edificio multifamiliar, tienen a la mano el terreno, digamos, y también tienen un capital de arranque. Entonces, por año, cada 2 años van vaciando una losa, otra losa. Bueno, el edificio termina en 10 años inclusive. Entonces, ¿y qué desventajas puede haber ahí? Es que está durmiendo capital, invertimos capital que está durmiendo, ¿no? Si vamos a hacer una construcción de un edificio, pues se tiene que hacer para terminar. Entonces, en el proyecto también está, ¿no? Los métodos de financiamiento, si va a haber financiamiento bancario o no, o digamos una junta de capital, cuánto necesitamos, etcétera, ¿no? Todo, prácticamente es completo esta información que todos deberían de tener, especialmente si hacen una inversión arriba de 100,000, ¿no? Yo pienso que obligado tendrían que tener este estudio de mercado. Carolina, ¿cuánto tiempo me toma hacer una consultoría de un estudio de mercado? ¿En cuánto tiempo lo puedes hacer? Y ¿cuándo es factible y cuándo no es factible? ¿Hay algún parámetro donde tú puedas decirme, ya, si en costos, en ganancia, este porcentaje, si es abajo de este porcentaje, el proyecto no va? Si es para arriba, sí. ¿Cómo lo manejas eso, Carolina? Claro que sí, Franz. Bueno, tema de investigación de mercado, existen diferentes niveles y en realidad muchos se ahorrarían muchos problemas, o sea, teniendo datos, digamos, un poco más claros, ¿no? O sea, en tema de tiempo, te digo, ¿no? En tema de tiempo, por ejemplo, hay estudios complejos, sí, es cierto, un desarrollo inmobiliario grande necesita una investigación de mercado tal vez un poco más precisa, pero un desarrollo inmobiliario pequeño igual puede ser una investigación de mercado, o sea, en el sector, en el área. Realmente es muy importante el tema del mercado objetivo y eso no implica mucho tiempo, no implica tampoco mucho costo y es mucho el beneficio con la información que uno tiene, ¿no? Y sí es mucho es mucho mi motivación incentivar a las personas a hacer este análisis crítico, o sea, a pensar, porque también cada uno tiene que poder hacer estos análisis, ¿no? O sea, tenemos que como acostumbrarnos a manejar datos, preguntas, datos, para analizarnos, cuestionarnos. Estamos yendo, aquí están bien las cosas, están funcionando mis números, está funcionando mi estrategia. Tenemos que comenzar a capacitarnos, Franz, en esta área, para que también todos podamos tomar mejores decisiones como país y ayudar en realidad al desarrollo, ¿no? Y sobrepasar todos estos temas de la crisis. Un proyecto, normalmente, considerando, digamos, en el banco nos dan un 3%,
normalmente si estamos ahorrando el dinero, ¿no? Si lo ponemos el dinero en ahorro nos da un 3%, o si es un DPF puede subir hasta un 7% en algún caso. Entonces, invirtiendo en un proyecto se debería ganar más que ese porcentaje, ¿no? Si es un buen proyecto, un promedio, se debería ganar 20%, tranquilamente, ¿no? O sea, si es un buen proyecto, debería ganarse un 20% tranquilamente. O sea, que vaya el proyecto tranquilo, como ha sido planificado, ha sido elaborado, planificado y sale el proyecto, ¿no? Ahora, lo interesante de nuestro país es que hay sectores que enfocándolo bien se puede ganar un poco más de porcentaje, ¿no? O sea, se puede llegar un poquito a manejar eso. En realidad he visto algunos proyectos que han llegado hasta el 50% a ganar, ¿no? Tranquilamente en el retorno. Pero es justamente porque han hecho el análisis adecuado, ¿no? O sea, no han perdido tiempo, no han perdido recursos, no han perdido dolores de cabeza, el estrés mismo, la verdad es un costo, ¿no? Esos tiempos. Entonces, justamente ahorrando todo eso, uno puede ganar más. Pero esos más o menos son los indicadores que más se manejan de retorno. Ya, estos indicadores son anualmente el 20%, ¿verdad? Sí, sí. O, o- Normalmente este indicador es el ROI, el retorno sobre la inversión, ¿no? Este es el retorno sobre la inversión. Es el retorno, digamos, de que si yo pongo tanto dinero, ¿cuánto quiero recuperar? ¿Cuánto quiero ganar? Si pongo justamente o sea, un 20% más ganaría, digamos, o sea, estoy poniendo 100 y debería ganar 120, digamos, ¿no? Si pongo, si pongo 100 en un 50%, debería ganar 150, ¿no? O sea, ese es uno de los indicadores. Es uno de los indicadores, porque en realidad hay muchos indicadores. Es muy interesante este tema de indicadores, son como 10 indicadores en construcción. Este solo nos mide cuánto es nuestro retorno de inversión. Por eso se llama ROI. Y ese es el básico, todos deberían manejar. Ahora hay otro indicador que nos mide el tema del tiempo. ¿Cuánto gano por tiempo? Lo que me preguntes, ¿no? O sea, ¿cuánto es en el tiempo? Y eso se calcula. Hay otro indicador que justamente es el tema de, sí, hay varios. ¿Cuánto he gastado en materiales para mejorar el siguiente año, ¿no? O sea, si has gastado tanto en materiales, el siguiente año te va a gustar optimizar, pero siempre conservando, depende de la calidad, ¿no? Entonces, hay varios indicadores. Son varios indicadores. sí, entonces estamos en lo correcto. 20 podría ser un estándar que manejamos, porque como dijiste, 3 al 7% nos pagan en el banco y asumiendo que ganemos un 10 ya es una ganancia. Quizá hay otros negocios que sacan más, ¿no? Pero hablando de inversiones, nos está hablando muy realmente de un 20%. Y pienso que a los 50 se llega tal vez con las preventas, cuando dan adelantos de dinero y bueno, eso ya sube la rentabilidad. En el estudio de mercado también está contemplado esta etapa de las preventas eh, y hay un rango, digamos, de que de 20 a 50% voy a ganar, pero si es que vendo en preventas voy a ganar de seguro un 40 hasta 50%. ¿Se hace también ese cálculo, Carolina? Sí, se hace ese cálculo. Exacto, Franz. Como dices, en tema de preventa, la cosa es ganar en tiempo, ¿verdad? Se está ganando ahí en tiempo. Entonces, y ayuda al factor de ingresos, ¿no? O sea, ganar el tiempo, ganar en tema de tiempo ayuda. Con un buen marketing, justamente en tema de preventa, con un buen marketing, entonces se hace conocer más fácil, más antes, ¿no? Y no esperar hasta tal vez tener concluido la construcción. Eh, teniendo los diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, documentos legales en orden, en preventa, sí, con un buen marketing, sí, con un manejo de marca, porque también hay que darle al cliente toda la confianza, o sea, la clave justamente es siempre ser sinceros con el cliente, no sé decirles. Y si tienen confianza justamente en un desarrollo, van a invertir. O sea, ellos van a saber que les vas a entregar, pero esa confianza se gana, ¿no? Se va ganando porque hay muchos desarrollos que lastimosamente estafan, ¿no? O sea, hay muchos otros que realmente
no han sabido, o sea, estafan y ese es el miedo que tienen también los clientes, ¿no? Y para eso se llama branding, ¿no? Que es otra forma de marketing, para justamente ganar esos tiempos y mejorar la rentabilidad en un futuro. Son Sí, varias estrategias. claro que sí. Carolina, en base a lo que tú nos has explicado ahora, eh, tú sabes muy bien que nosotros hacemos juntas de capital para poder desarrollar un proyecto. Tú, en base a todo el estudio que has realizado ya para las inmobiliarias, ¿cuánto crees que debe ser la ganancia que deben ganar un inversor, eh, Carolina? Muy bien, Franz. Bueno, eso varía, un poco depende. Depende del proyecto. A veces un inversor, cuando ve un proyecto, es más fácil que confíe en un proyecto que sean palabras, ¿no? Pues un inversor va a decir, aquí está la idea, esto me van a entregar, esto van a entregar en este tiempo, y lo van a vender en este tiempo. Entonces, cuando un inversor ve un proyecto, se siente más confiado, que justamente sean palabras, digamos, ¿no? Aquí va a haber algo y todos tienen que imaginarse, digamos, ¿no? Entonces, siempre un inversor va a confiar más en un proyecto hecho. Por eso muchos hacen presentaciones y todo, ¿no? Ahora, y depende del tema del porcentaje. ¿Y por qué? Porque hay diferentes tipos de inversores. Hay inversores que ponen dinero. Hay inversores que ponen conocimiento, ¿no? También ponen conocimiento. Hay otros que ponen administración, o sea, hay otros que ponen administración. Entonces, depende qué roles está jugando el inversor ahí. Según eso es el porcentaje. O sea, si solo va a poner dinero, entonces es también un porcentaje tal vez un poco menor, porque no tiene los riesgos sobre su cabeza de que qué tal si hay paros, qué tal si hay crisis, qué tal si pasa algo. No asume esos riesgos, ¿no? En cambio, el que asume esos riesgos, también se distribuye más el tema del porcentaje. Y para eso también se hace un estudio, ¿no? O sea, justamente dependiendo de qué roles juega el inversor en esa situación. Por ejemplo, he visto algunas situaciones donde los inversores y a veces dicen voy a apoyar con el tema administrativo, voy a poner dinero, voy a apoyar con el tema administrativo, pero no apoyan con el tema administrativo por querer ganar un poco más, ¿no? No apoyan al final y resulta otro del grupo haciendo todo el proyecto. Y al final aparece ese inversor y dice, quiero mi dinero y quiero todas esas cosas. Y, y se aprovechan, ¿no? O sea, justamente se aprovechan de un proyecto ya hecho que ha costado a una persona hacer, pero aparecen recién cuando se está cobrando, y no saben todo lo difícil que ha sido, ¿no? Desarrollar un proyecto. Entonces, varía, Francia, esa parte. Se hace un estudio también, dependiendo qué tipo de inversores, ¿qué va a hacer? ¿Qué riesgos está asumiendo como inversor? Claro que sí. Muchas gracias por ponernos en los pies en la tierra, porque en este tema se cometí muchos errores, no aquí, en Perú, porque te cuento que, no sé, hace 2 años aproximadamente, ellos pues había un boom de emprendedores inmobiliarios donde ellos ya se hacían la competencia y empezaban a ofrecer 30, 40, 50, hasta 60% de rentabilidad solo para el inversionista. Y bueno, tú nos estás diciendo que un proyecto puede ganar 20. Entonces, yo un número rápido puedo decir 10 se le debería de pagar al inversor que simplemente ha puesto el dinero y va a ganar de un año, ¿no? Entonces, eso es bien realista. Aquí también tal vez hemos cometido ese error, a todos nuestros amigos, estoy consciente, porque al inicio hemos ofrecido nosotros un 25% de rentabilidad cuando estábamos iniciando, ¿no? Pero imagínate que si en esa etapa nos iba a pasar una quiebra, no sé, etcétera, y no íbamos a poder pagar ese porcentaje. Estábamos con el 25, con el 20, ahora pues estamos bajando, sigue, ¿no? Estamos más realistas. Porque ya me ha sucedido una vez, Carolina, con un proyecto recientemente, por este tema del dólar. Entonces yo tenía inversores en dólares, ¿no? Entonces, pero como bien sabes, los inmuebles actualmente se siguen vendiendo en bolivianos, inclusive a cambio oficial o tal vez un poco más. Entonces, como han invertido en dólares, la renta, la devolución
Se lo tenía que hacer en dólares y para comprar yo los dólares he invertido aproximadamente un 30%. Y el proyecto también ganaba algo de 30%. O sea, prácticamente toda la ganancia se fue para comprar dólares. Entonces, y todavía tenía que tener ganancia la persona, ¿no? Entonces, entramos, sí, en quiebra, se podría decir, ¿no? No en todos los proyectos, no en unos cuantos, ¿no? Por esta... ¿qué podría yo hacer ahora, Carolina, para no cometer este error garrafal que he cometido, pero tampoco no sabíamos, ¿no? Que iba a suceder de golpe. ¿Qué opinas de esto, Carolina? No, es muy interesante, Franz, tu experiencia y gracias por esto de decirme, de poner en la realidad. En realidad me gusta mucho, como somos una consultora, ese es nuestro trabajo, ¿no? O sea, asesorar en la realidad, o sea, tal cual es, ¿no? Para poder justamente prever, para tal cual considerar a veces algunas variables, ¿no? Que se pueden ir, es normal, o sea, es normal en los proyectos que sucedan algunas cosas así, pero lo mejor siempre es prever y para eso es mejor tener los planes establecidos. Y no es mucho cuestión de tiempo, a veces piensan que es mucho tiempo, mucha inversión, y no es así. En realidad existen metodologías, diferentes metodologías en proyectos que ayudan a juntar al equipo y sacar todas esas previsiones, identificar en qué lugares hay que hacer un plan, tener por lo menos una idea de cuál es el retorno que se espera, ¿no? O sea, tener en tema de tiempo un cronograma, ¿no? ¿Cuánto tiempo se espera? ¿Qué se espera ganar? Y como te digo, en esta situación fluctuante de crisis, ya todos tienen que tener un plan de contingencia. En realidad es algo ya obligatorio. O sea, ya uno no puede en esta situación de Bolivia, no podemos taparnos los ojos y decir no va a pasar aquí nada. Hay una situación política que se está acercando eh, y va a haber problemas. O sea, entonces tenemos que tomar previsiones, tenemos que hacer nuestros planes. Incluso en las empresas, por ejemplo, hacemos planes igual de previsión, o sea, de contingencia, o sea, ¿qué pasa justamente si se cierra la empresa, se quiebra ya? O sea, ya no hay opción de trabajar físicamente. Entonces, un poco hay que apoyarse con el tema virtual, ¿no? O sea, porque en el tema virtual no va a haber bloqueos, como lo que nos está sucediendo ahorita, ¿no? Entonces, hay que tomar algunas ideas, dependiendo del proyecto, dependiendo del objetivo. Muchas gracias, amiga Carolina. A ver, vamos a mandar los saludos. Ya hemos llegado a los 50 minutos. Buenas noches, saludos cordiales, nos dice Bismarck. Saludos, María nos dice, buenas noches, saludos, tema interesante, saludos desde La Paz. Nos está hablando María. Tú también estás en el Club de las Mañanas Milagrosas. Sí, un super club. Es muy interesante cómo la lectura de libros ayuda a considerar estas cosas, ¿no? También. Edwin nos dice, saludos, Francis y Carolina, desde Brasil. Muy interesante la información. Buenas noches. Reina nos dice, buenas noches, saludos, Francis y Carolina, muy interesante los datos que nos comparten. Giovanna, saludos desde Oruro. María nuevamente. Aquí hay una pregunta de María. Nos dice, ¿cuáles son los otros canales de venta? Tú estuviste hablando de TikTok y de Facebook. Tal vez me puedes comentar algún canal más que se puede utilizar. Claro que sí. En tema de los canales de venta, tenemos los canales digitales y los canales tradicionales, ¿no? Tenemos dos tipos de canales. En los canales digitales, sí, lo común, Facebook, TikTok ahora, WhatsApp, que ya va a comenzar, o sea, ya está comenzando con esa forma, desde el siguiente paso. Y también en tema digital tenemos las plataformas, que es algo que tal vez en otra oportunidad, Franz, podemos explicar un poco más de este tema de plataformas, que es otra forma de manejar. También tenemos lo que es Google Ads, tenemos... eso sería un poco más por el tema digital, pero hay que saber usar el tema de plataformas, ¿no? Es otro parte del tema digital.
Ahora, pero no hay que desconsiderar el tema de la parte tradicional, ¿no? O sea, hay una parte tradicional que igual ha cambiado ahora. Eh, por ejemplo, el tema de las ferias, ¿no? El tema de las presentaciones, el tema de, el tema de hacer presentaciones por lugares, por ubicaciones. O sea, ese es el marketing tradicional, ¿no? O sea, todavía, dependiendo del lugar, aquí en nuestro país, en Bolivia, sí, todavía se está manejando el marketing tradicional, o sea, funciona todavía. Pero en otros temas, otros canales digitales son las plataformas. Hay plataformas. Ese es otro canal que no lo están usando. Plataformas de comunicación se llaman, ¿no? O sea, no solo está Facebook, porque Facebook hay que pagar, TikTok también hay que pagar. O sea, no están mal, están bien, son canales, pero hay plataformas, son diferentes plataformas que se pueden usar. Y según el, O también las este, páginas web. Por ejemplo, toditos deberían tener una página web donde el cliente tenga una información donde llegar, una fanpage por lo menos, o sea, una landing page, una página sencilla donde uno tenga los datos. Eso deberían tenerlo todos. No es caro, es corto, y el cliente cuando los busca va a encontrar ahí su información. Ese es un canal. sí, exactamente. Buenas recomendaciones que nos has dado. Ya para ir concluyendo, Carolina, sí podemos conversar en otra oportunidad. También ya temas más específicos, como te decías, mención de marketing, canales, etcétera, ¿no? Con más detalle, porque uno de estos temas es para hablar Sí, mucho tiempo. exacto. Porque ahora nomás hablamos un poco de cómo hacer un estudio de mercado y ves Sí. cómo se pasa el tiempo. Carolina, ¿qué se llama tu consultora? ¿Cómo se pueden contactar contigo? Porque yo sí voy a tomar tu consultoría porque quiero hacer un proyecto nomás grande de aquí a un tiempo. Entonces sí, yo amerita tener esa consultora. ¿Dónde? Por favor, Carolina. Claro que sí. Nosotros ahorita estamos en Cochabamba, pero trabajamos a nivel nacional. Eh, Integra, se llama Integra My. Les doy el teléfono Sí, 653 44 044. 653 44 044. Y sí, cualquier consulta, cualquier situación, estamos para apoyar y responder. Nosotros también estamos entrando a esto de la tecnología. La verdad, en un tiempo más vamos a tener algunas sorpresas que les va a ayudar igual con toda la intención de ayudar al grupo y al equipo. Estamos con esa intención también de apoyar con algunas sorpresas para que puedan ustedes mismos poder aprovechar la tecnología. qué bueno, muchas gracias. Carolina, ya para ir concluyendo, ¿qué recomendación les puedes dar más que todo que ahora estamos en crisis, ¿no? Y las personas están susceptibles, no saben qué hacer, si invertir o no invertir, o parar, o esperar a que suceda, que mejore la situación, inclusive otros quieren irse del país, te comento, están pensando ya, Sí, eh, sí. entonces está tenso la situación. ¿Cuál sería la mejor recomendación, Carolina? Oye, eso es una pregunta muy importante, muy interesante, que sí tomaría mucho tiempo, pero en resumen, un pequeño resumen, hay que proteger los activos, ¿no? O sea, hay que proteger el dinero. Hasta el tema de jubilación creo que no está seguro, está inestable. Y el tema de bienes raíces sí se ha vuelto un rubro muy interesante para proteger los activos. Se ha vuelto un rubro que ahorita está dando más confianza a las personas. ¿Por qué? Porque es algo físico. O sea, me refiero a que es algo que es un bien que lo van a poder tener ahí sin necesidad de hacer mucho esfuerzo, va a seguir ganando. O sea, ahorita los bienes raíces se ha vuelto en un área que sí están invirtiendo las personas para proteger su capital. Ahorita están protegiendo de esa forma. Hay otros rubros, ¿no? Pero bienes raíces, la cantidad de personas que están yendo a este rubro
es bastante, justamente por la necesidad y porque, como digo, es algo físico, el terreno sube de valor. Sí, exactamente. Bueno, pues amigos, espero que les haya gustado la transmisión. A ver, voy a mandar los dos últimos saludos. Silvia Beatriz nos dice saludos desde Oruro y también Pablo Cabrera, saludos desde Santa Cruz de la Sierra. Bueno, pues muchas gracias. Aquí lo más importante, como ya lo habrán visto, es la capacitación y bueno, la información que nos ha dado Carolina es de mucho valor, puedo decir. No simplemente hablamos tal vez de testimonios, lo bonito, también hay que ver esta parte técnica que es fundamental, importante para las personas que quieren hacer inversión. Al invertir en bienes raíces, pues se maneja mucho efectivo, entonces hay que ser responsables. Y bueno, muchas gracias, Carolina, para tu despedida, por favor. Muy bien, gracias, Franz. Ha sido muy interesante, gracias. A mí me gusta mucho. Un saludo a todos. Realmente motivarles a que sigan teniendo datos, un pensamiento crítico para poder siempre mejorar, ¿no? Y siempre mejorar, que es lo que todo el mundo quiere. Muchas gracias, Franz. Ya. Chao, chao, chao a todos.